Buenas tardes. Creo que estamos todas y todos ya, ¿no? Bien, disculpad un poquito los 5 minutos de retraso, pero ya sabéis que los problemas técnicos con Internet son inherentes a mí. Ha habido una pequeña incidencia que ya, gracias a Dios, ha subsanado y podemos empezar. Efectivamente, Miguel. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye perfectamente, Miguel, y yo creo que ya además estamos ya transmitiendo también en Facebook. Sí. Ya tenemos bastante gente, así que nada, cuando quieras. Bien. Hoy nos vas a hablar Pues sí, del intestino, de la flora intestinal y de cómo prevenir si hubiera alguna complicaciones. incidencia ya me vas avisando y tal, que ya sabes que yo soy el último que se entera. Sí, no te Paula. preocupes que yo estoy aquí, ¿vale? Muy bien, muy Hasta ahora, bien. Miguel. Salvavidas. Muy bien. Te dejo al Pues mando. nada, bienvenidas, bienvenidos tanto a las socias y parceiras como socios y parceiros. Os prometo que siempre intento al principio de la charla hablar despacio porque sé que tenemos muchos amigos y amigas de Portugal y me entendéis cuando me dejo entender, ¿no? Voy a empezar con mis buenas intenciones y vamos a ella. Vamos a hablar de un tema muy importante, pero muy, muy importante. Más importante de lo que pensamos que es, ¿no? Ya hemos hablado en varias ocasiones de lo que es la flora intestinal, de la importancia del estreñimiento para la salud y por qué hemos escogido este tema. Hoy, precisamente, por una razón muy sencilla. Mirad, os voy a poner una diapositiva que hace referencia, ¿veis? Hace referencia a una publicación en un medio de difusión español de largo alcance como es El País, en la sección de ciencia, que lo titulaba el día 10 del 11, vamos, muy recientemente, que titulaba lo siguiente: la relación entre las bacterias del estómago y el coronavirus. Es decir, se está buscando una relación entre las bacterias del estómago y el coronavirus, pero se va a hacer un estudio en España, financiado por la plataforma Salud Global del CSIC, que es a nivel científico el top que tenemos en España, lo más no es privado, sino que es una entidad totalmente pública. Y es un equipo de investigadoras e investigadores cuya investigadora principal es Yolanda Sanz-Herrán, que es investigadora habitual del Instituto de Agroquímica y Tecnológica de Alimentos de España, que este equipo de investigación va a trabajar sobre la siguiente hipótesis: las bacterias de la microbiota regulan el funcionamiento del sistema inmune de todo el organismo e influyen en el tratamiento de las infecciones respiratorias. En otras enfermedades, como por ejemplo la gripe, se sabe que confieren mayor o menor dependiendo de cómo es esa microbiota y hacen que haya más o menos sintomatología de otras infecciones víricas como la gripe. Además, cuando hay una vacuna, en este caso la vacuna gripal, cuando hay una buena microbiota, mejoran las respuestas de la persona que recibe la vacuna a la vacuna, de inmunización. Y se preguntan, este equipo de investigadoras e investigadores, ¿en el COVID-19 podría ser así? Ojo al dato, lo que estamos hablando. O sea, la institución científica más grande de este país va a financiar este tipo de investigación, la relación de un equilibrio de la microbiota con el coronavirus, con mayor o menor incidencia sintomática o afección del coronavirus en las personas. Pero claro, no es un barrunde que haya dado a una persona y dice, oye, vamos a ver si esto funciona. No. Hay unas investigaciones previas, como una hecha en la Universidad de Westlake en China, en la que se concluye que las bacterias de este año, evidentemente, que ha sido publicada ya en una revista científica de prestigio, que concluye que las bacterias del intestino pueden ser la base de predisposición de las personas normales al coronavirus con síntomas graves. Es decir, que a peor microbiota, peor equilibrio de la flora intestinal, más graves son los síntomas. Y otro estudio del Centro de Investigaciones del Cáncer de Nueva Delhi, también publicado en revista científica, que acaba diciendo: la diversidad de la microbiota y la presencia de microorganismos beneficiosos en el intestino
pueden desempeñar un papel importante en la determinación del curso del coronavirus. O sea que sí que hay investigaciones ya hechas este año en sitios donde ha impactado muy fuerte el coronavirus, como en China y en India, que han sido publicadas y han llegado a la relación directa. Entonces, en España, que evidentemente somos otra cultura, en España, y bueno, la península ibérica, ¿no? En este caso se va a hacer en España, pero eso es extensible a Portugal, que es un carácter diferente, es un metabolismo un poco diferente, tenemos una alimentación diferente y unas condiciones diferentes de la microbiota. Entonces, ¿existe también esa relación? Pues fijaros la importancia que puede tener la microbiota, a qué nivel estamos hablando con la microbiota. Y eso solo con el coronavirus. Pues eso a mí me ha dado pie para hablaros un poquito de esto, de la microbiota, que, insisto, hemos hablado en otras ocasiones, de la disbiosis. Es decir, ¿qué es la disbiosis? La disbiosis es la palabra técnica, el nombre técnico que define una alteración persistente del equilibrio normal de la flora del intestino, de la microbiota intestinal. Entonces, una disbiosis, una alteración de este equilibrio normal, hace que se acumulen muchas bacterias tóxicas, bacterias que si bien están en una proporción aceptable de un 15% en personas sanas, normalmente el equilibrio de la microbiota es 85% de bacterias buenas y 15% de bacterias malas. Cuando se acumulan, cuando hay una disbiosis, se acumulan más bacterias malas. Entonces rompe este porcentaje y vienen un montón de problemas. Vienen graves disfunciones que afectan al sistema inmunológico, a las defensas en primer lugar, al metabolismo, al sistema nutricional, es decir, igual se absorben peor nutrientes, carecemos de determinados nutrientes que genera la misma microbiota, al sistema genético incluso, es decir, que una disbiosis puede estar en el origen de muchísimas enfermedades, como vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué enfermedades, qué son las que me refiero? Pues mirad, tenemos, por ejemplo, en el campo digestivo, y esto, insisto, está basado, ya sabéis que yo lo digo muchas veces, no di una puntada sin hilo, mis afirmaciones están basadas en que hay estudios, que hay firmes sospechas, cuando no estudios, de que hay una relación directa con este tipo de patologías, una alteración de la flora intestinal. Si bien no puede ser factor causante, pero sí factor agravante, una disbiosis sobre muchas de las patologías que os pongo aquí. Por ejemplo, a nivel digestivo, con el estreñimiento, que lo vamos a ver en detalle, la celiaquía, que es decir, la alergia al gluten, permeabilidad intestinal, que es el mal de todas las batallas de intestino, el intestino irritable, la enfermedad de Crohn, el cáncer de colon, enfermedades inflamatorias como puede ser la artrosis, reumatismos, alergias, asmas, el síndrome de fatiga crónica está relacionado con una alteración de la flora intestinal y enfermedades metabólicas como puede ser la diabetes, la tensión, que ahora vamos a ver un poquito en detalle, la obesidad, que es un mal endémico en el siglo XXI que estamos, enfermedades cutáneas como el acné, el eczema, dermatitis, herpes, psoriasis y por supuesto, enfermedades infecciosas, porque la microbiota son nuestras defensas. Ahora vamos a ver por qué asevero con esta firmeza que las microbiota son nuestras defensas. Entonces, si hay una alteración de enfermedades infecciosas, nos puede ocasionar diarreas, resfríos, gastroenteritis, gripe, infecciones ya más serias como el Clostridium difficile o el Helicobacter pylori por una disbiosis. Luego, y también incluso patologías ya de mayor calado, como puede ser un cáncer, o enfermedades neurológicas como el Parkinson, Alzheimer, depresión, e incluso hay estudios que están correlacionando una mala flora intestinal con un agravamiento de los síntomas del autismo o de problemas relacionados del campo autista, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes una disbiosis, el gran problema muchas veces es identificar. Es decir, claro, sí, está muy bien lo que me dices, una disbiosis, una alteración del equilibrio de la flora intestinal, pero yo ¿cómo sé que puedo empezar a tener este desequilibrio de la flora intestinal antes de que me dé este tipo de patologías con esta envergadura que me estás comentando? Pues mirad, hay una serie de síntomas y una serie de señales que te van hablando de esa gradual alteración del equilibrio de la microbiota, porque no ocurre de la noche a la mañana en el cuerpo, ninguna patología ocurre de la noche a la mañana, siempre viene por un desarrollo gradual y hay unas señales que podemos identificar en todas las patologías, incluido la disbiosis, la alteración de la microbiota. Por ejemplo, en personas que de golpe y porrazo se han de privar de algún alimento porque le cae mal.
Nunca me ha caído mal la lechuga, pero mira, llevo unos meses que la lechuga me produce ardores, me da sensación de pesadez, me hincha la lechuga. O nunca me ha caído mal los huevos, y ahora me empiezan a caer mal. Cuando te empiezas a privar de algún alimento que nunca te ha hecho falta privar, ojo, señal, puede haber una disbiosis. Cuando una persona se encuentra cansada sin causa aparente, no porque haya una anemia o porque haya un estrés psíquico que te produce un cansancio psíquico, pero que no deja de ser un cansancio que se manifiesta físicamente. Cuando no tienes una causa aparente y tú te encuentras aplomado, decaído, cansado, que te cuesta la vida, ahí puede haber una disbiosis. Cuando te encuentras con el rostro que te dicen las personas que tienes un rostro cetrino, un rostro apagado, un rostro amarillento, puede haber detrás un problema de disbiosis. Cuando hay una irresistible tendencia a consumir dulces, que es una cosa que no se valora, pero cuando el equilibrio de la flora intestinal se rompe y empieza a proliferar las cándidas, los hongos intestinales se alimentan de lo dulce. Entonces, hay una llamada a consumo de dulce. Muchas veces que es irresistible. Igual hay una disbiosis. Y además, cuando hemos hablado de patología metabólica, cuando siempre que has hecho un tipo de alimentación has perdido peso y ahora, sin tener un problema de tiroides, no pierdes peso. Es decir, vaya hombre, estoy atascado, me porto muy bien con la dieta, hago caso a lo que me dice mi médico, mi médica, mi dietista y no pierdo peso. Igual te encuentras con una disbiosis. Hay muchos estudios de cómo la obesidad está muy marcada por la flora intestinal. No quiero entrar en detalle porque podría ser muy largo, pero hay estudios muy interesantes y muy bonitos. O la presencia de síntomas como náuseas, pérdida de apetito, hinchazón de vientre, sabor de boca desagradable, eructos, dolor abdominal, distensión abdominal, que parece que estás embarazado. Son señales que tienes que tener en cuenta como posible disbiosis y tener en cuenta para regular esa disbiosis. ¿Causa de la disbiosis? Bueno, hay muchas. Puede ser causas, pues hombre, evidentemente por el genotipo, por la genética que tiene una persona, puede estar orientado a tener una u otra flora intestinal. La vía de nacimiento, si es parto vaginal o es parto por cesárea, también influye, pero sobre la edad, evidentemente a una determinada edad hay una flora intestinal diferente que a otra determinada edad, ¿no? Pero lo que realmente nos puede tirar por tras de un equilibrio intestinal de la microbiota puede ser la contaminación, sobre todo la contaminación que nos viene por la boca, la que ingerimos, por ejemplo, la que está en los químicos agrícolas, los pesticidas, los herbicidas, esas porquerías que tomamos muchas veces con los alimentos sin ser conscientes que estamos tomando esas porquerías. Pero ya no solo la contaminación en los alimentos, una mala alimentación. La presencia de alimentos procesados, alimentos que yo llamo alimentos chatarra, alimentos basura, ¿no? Son esos precocinados, esos alimentos industriales que están hechos con nutrientes muertos, que digo yo con cariño, ¿no? El estrés te puede desencadenar, el estrés te altera la inmunidad, te altera la microbiota y vienen muchas consecuencias patológicas para el organismo. La toma de medicamentos. Ojo, no hablo cuando tomas un medicamento, sino sobre todo cuando abusas de los medicamentos y eso muchas veces que nosotros ya sin una prescripción médica vamos a la farmacia y como en su momento me fue bien este antibiótico, me voy a tomar otra vez este antibiótico y me resfrío. Tengo un resfriado vírico y como me fue bien, me voy a volver a tomar el antibiótico, sin una prescripción médica. Estamos machacando la flora intestinal. Y no solo antibióticos, hay otra serie de medicamentos como antiinflamatorios, como analgésicos, que si cuando se usan sin una prescripción médica nos puede alterar la flora intestinal. ¿Por qué cuando se usan sin una prescripción médica? Porque cuando se usan con prescripción médica, la médica o el médico te dice cuántos días lo tienes que tomar. Y con conocimiento de causa, se limita el uso a 4 o 5 días que son los necesarios, pero no estar como el muñequito de la Duracell tomando ya durante meses ese medicamento que me ha ido bien. Lo tomo por si acaso. Son errores que te alteran la flora. O, por ejemplo, el agua clorada, el cloro del agua, evidentemente el cloro mata muchas bacterias y muchos elementos víricos que pueden enfermar la salud, pero cuando está excesivamente clorada también te mata lo bueno que tú tienes en tu cuerpo, ¿no? En definitiva, cuando tú tienes una disbiosis, una alteración de la flora intestinal, el organismo por dentro se empieza a pudrir.
Ahora vamos a ver por qué. Vuelvo al equilibrio. Equilibrio 85% bacterias buenas y 15% bacterias malas. Ese equilibrio es normal y además necesario. Es que es necesario que haya un porcentaje de bacterias malas porque tienen su función también. No vamos a entrar ahora porque nos podríamos alargar mucho, pero tienen su función también en nuestra salud, pero en ese equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, se agotan los intestinos. Entonces aumenta la permeabilidad intestinal, empieza a penetrar por esa barrera impermeable que es el intestino, que tiene una superficie de 2 campos de fútbol si los extendiésemos en superficie del intestino. Empiezan a penetrar cosas que no tienen que penetrar en nuestro cuerpo y alteran la respuesta inmunitaria y alteran nuestra salud. No hay una buena digestión, el cuerpo empieza a almacenar más grasa, el cuerpo empieza a tener dificultad para perder peso, empieza a acumular toxinas gracias a esa permeabilidad intestinal. Es decir, se empieza a pudrir tanto en el tracto intestinal como por dentro, porque estamos asimilando un montón de porquerías que no tienen que estar dentro de nuestro cuerpo, tienen que estar fuera. Tienen que estar en la alcantarilla en un momento dado, ¿no? Entonces nos encontramos que a veces te encuentras que hay un auténtico, como ahora veremos con un estudio que os voy a presentar más adelante, que hay un auténtico vertedero lleno de toxinas patógenas y en el intestino. Entonces esas toxinas patógenas y bacterias pueden penetrar dentro del organismo y eso acaba minando, acaba debilitando las defensas. El 80% del sistema inmunitario está en el intestino. ¿Por qué? Porque las defensas, ¿dónde se ponen los soldados? Los soldados se ponen en las fronteras. Entonces, la frontera de nuestro cuerpo hacia el exterior es la más grande. Aparte de la piel, que tiene 2 metros cuadrados de superficie, tenemos la intestinal, que tiene, insisto, la superficie de 2 campos de fútbol si la extendemos. Entonces, ¿dónde van a estar las defensas? Pues donde más contacto hay con el exterior, donde más posibilidades de agresión del exterior. Por eso, y las defensas están en íntimo equilibrio con la microbiota, con la microflora. Si se altera la microbiota, se va a alterar el sistema inmunitario. E insisto, en un 80% está en la lámina basal del intestino. Y fijaros, esto, y aquí tenemos un maestro de la medicina, pero un maestro de la medicina de hace 2500 años, el gran Hipócrates, que vivió creo que del 460 a.C. al 336 a.C. Pues mirad lo que aseveró. Esto lo pongo con comillas porque son palabras textuales de la traducción de sus textos, ¿no? Con toda probabilidad, la fuente de las enfermedades no debe encontrarse en ningún otro lugar que no sean las ventosidades o flautulencias, que son las hinchazones de vientre, dependiendo si son por exceso o por defecto, o bien, ojo, o bien, que lo pongo en rojo, si entran en el cuerpo en demasía o impregnadas con miasmas mórbidos. O sea, es que está definiendo lo que estamos hablando, pero está definido hace 2400 años atrás. O sea, ¿de dónde habrá sacado las fuentes de este gran maestro? ¿Cuáles han sido para llegar a estas conclusiones que nosotros, con toda la tecnología y todos los estudios y avances científicos, estamos empezando a llegar ahora? ¿De dónde las habrá sacado? Para mí es un misterio. Son personas como el Einstein actual, ¿no? Pero por eso es un maestro, ¿no? Pero esto ya lo estábamos hablando de hace 2400 años. Lo que pasa es que muchas veces no queremos hacer caso a los grandes maestros, ¿no? Entonces, ¿qué afección? Por ejemplo, una afección que se está viendo cada vez más de una disbiosis, de una alteración de la flora intestinal, es la afección del sistema nervioso central, nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el intestino siempre se ha dicho que es el segundo cerebro, porque tiene más de 200 millones de neuronas en el intestino, controlando todo el proceso digestivo e intercambiando información de ese segundo cerebro con nuestro primer cerebro, el sistema nervioso central. Tened en cuenta que, por ejemplo, a nivel intestinal se produce el 90 o 95% de la serotonina que produce nuestro cuerpo, que la serotonina es la hormona de la felicidad. Es un neurotransmisor que si nosotros tenemos en equilibrio, tendemos a la eutonía, tendemos a la felicidad, al equilibrio de las emociones. Fijaros lo importante que es esto, ¿no? Y cuando hay estudios que están correlacionando una mala flora intestinal, un desequilibrio de la flora intestinal, una pobreza en colonias de bacterias intestinales con Parkinson y con Alzheimer.
el Parkinson y el Alzheimer empiezan en las neuronas intestinales. Además, hay un biofeedback, es decir, una interrelación de cómo, por ejemplo, un estrés o una alteración del sistema nervioso influye negativamente en la flora intestinal. Y al revés, una alteración de la flora intestinal influye generando estrés y generando alteración del comportamiento, alteración del estado cognitivo, del campo emocional, disminución del umbral del dolor, es decir, sentimos el dolor mucho más vivo, mucho más fuerte, con menor estímulo y hay presencia en sangre de unos niveles de proteínas inflamatorias y de células de nuestro sistema inmunitario que están atacando a nuestro sistema nervioso central y generan este tipo de patologías, generan una inflamación de base que puede traducirse en ansiedad, se puede traducir en depresión por ese estado inflamatorio, en Parkinson, en Alzheimer, en una ELA, etcétera, 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 ¿no? Una alteración de la barrera intestinal provoca que penetren elementos tóxicos a nuestro cuerpo, hay un proceso inflamatorio del sistema nervioso central porque nuestras defensas se van a defender de esos elementos tóxicos que se depositan en la microglía del sistema nervioso central y ya tenemos montado el circo, un daño neurológico. También hay alteración hepática. Una disbiosis intestinal afecta directamente al hígado y es lo que os he comentado antes. Os voy a poner dos ejemplos muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos. Y están hechos los dos ejemplos, las dos experiencias con el Lactobacillus rhamnosus, que es una de las piezas del PRO12. El Lactobacillus rhamnosus es una bacteria que tenemos en el intestino. Y entonces, en la reunión de biología experimental de 2018 en San Diego, se habla precisamente del Lactobacillus rhamnosus. Y hay una experiencia de cómo protege este lactobacilo cuando está en la flora intestinal a un nivel correcto, protege de la toxicidad hepática. Se coge a ratones que no tengan el Lactobacillus rhamnosus. Se les da paracetamol, que tiene un efecto tóxico sobre el hígado. Y se coge otro grupo de ratones con el Lactobacillus rhamnosus en condiciones adecuadas en el intestino y se les da paracetamol. Entonces, esta experiencia concluye que mejora la respuesta antioxidante del hígado y lo protege del estrés oxidativo provocado por paracetamol. Es decir, cuando tenemos un buen equilibrio del Lactobacillus rhamnosus, ese paracetamol no está dañando el hígado, no produce mucho menor daño hepático. Eso por un lado. Y por otro, también hay otra experiencia que no voy a traer en detalle porque es muy técnico lo que os he puesto y os voy a liar, pero simplemente quedaros con que la presencia de un equilibrio correcto de la microbiota con la presencia del Lactobacillus rhamnosus protege tanto del problema alcohólico, del daño que produce el alcohol en el hígado, como también protege del hígado graso no alcohólico. Es decir, esa capa grasa que se deposita en el hígado y que va muy relacionada con un exceso de peso, con un abuso de la presencia en nuestra alimentación de alimentos procesados y de una alta ingesta de azúcar refinado en nuestra alimentación. Y eso acaba dañando el hígado, con un hígado graso que es como un corset que ahoga el hígado, que no lo deja respirar y aumenta las transaminasas y todo el daño hepático. Fijaros la importancia que puede tener simplemente el Lactobacillus rhamnosus, que por cierto lo tenemos en el PRO12. Por eso yo siempre he dicho a mandíbula batiente que es una de las mejores fórmulas que hay en el mercado. Ahora vamos a hablar de él. A nivel cardiovascular hay experiencias muy bonitas, hay varias, no hay una, como un equilibrio de la flora intestinal o un aporte de probióticos del yogur o un aporte de probióticos del kéfir o un aporte de suplementos específicamente de probióticos actúa bajando las cifras de tensión. Pero además, para más INRI, actúa bajando cuanto más altas son las cifras de tensión, más efecto terapéutico tiene bajando las cifras de tensión. Cuando esas cifras de tensión no están altas, tiene muchísimo menos efecto el equilibrio de la flora intestinal bajando la tensión. Pero cuando están altas ayudan muchísimo a bajar la tensión. Además, cuando das un suplemento con varias cepas de probióticos, tiene más efecto bajando la tensión que si damos solo un tipo de probióticos. Es muy interesante esto, pero ya no solo se concluye en estos estudios que baja la tensión, sino que mejora el equilibrio microbiano cuando damos un buen suplemento para bajar la tensión, mejora la permeabilidad intestinal, mejoran los niveles de endotoxinas, mejora la inflamación del sistema nervioso central, o sea, ya es una cadena, pero a mejor, ¿no? Regula el eje microbiota-cerebro, el aportar esto que influye sobre la tensión arterial.
¿Qué estrategias podemos tener cuando nosotros somos conscientes que tenemos una disbiosis? O cuando el profesional de la salud o la profesional de salud dice, oye, bajo, que tú estás mal, ¿no? Entonces, los síntomas, ya os he comentado, de sospecha de disbiosis son problemas digestivos. Sobre todo lo que más consciente vamos a ser es porque tenemos problemas digestivos tipo diarrea, hiperacidez, hinchazón, dolor de estómago, digestión pesada, digestión lenta, o bien también incluso hasta estreñimiento. Tenemos una opción, tenemos dos opciones. Una, el uso de tratamientos como tipo antiespasmódicos, laxantes porque voy estreñido, antiácido porque tengo hiperacidez, hipnóticos porque esa disbiosis me está provocando insomnio, pero y que pueden ser de farmacia o pueden ser naturales, me da igual, pero no dejamos de hacer un parcheo. ¿Por qué? Porque estamos eliminando una sintomatología que a nosotros nos está advirtiendo que tenemos una alteración en el equilibrio de la flora. Entonces estamos camuflando los síntomas y esto hace que se alargue más el tiempo, pasa más tiempo sin tratar de raíz el problema. Entonces, esta estrategia para mí es la estrategia errónea. Lo que tenemos que intentar es solucionar el problema de raíz. Cuando los parches no son eficientes, al principio estos parches sí que pueden ser eficientes, te quitan los síntomas, pero como esto va a ir a más, llega un momento que esos parches son ineficaces. Entonces ya dices, joroba, ya eres más consciente, igual cambio de alimentación. Pero ¿y si ya es tarde? ¿Y si ya tienes tal deterioro que ya no puedes recuperar ese equilibrio de la flora intestinal? Entonces ahí tenemos personas que están intentando mantener una vida saludable, pero no acaban de recobrar nunca la salud. Entonces no hay que llegar a estos extremos cuando seamos conscientes que tenemos ya un problema de disbiosis, de alteración. Y para empezar, no solo es tener el consumo de un buen simbiótico, es decir, que tenga probióticos y prebióticos, que ahora vamos a ver lo que son, sino que, en primer lugar, tenemos que hacer un cambio de la alimentación. Y ese cambio de la alimentación nos lleva a, primero, tener una buena dieta mediterránea. Segundo, tener unas actitudes antiestrés o tener las armas para manejar el exceso de estrés. En tercer lugar, el consumo de alimentos fermentados, alimentos tipo chucrut, kéfir, tempeh, natto, tofu, yogur, encurtidos. Son alimentos que nos aportan muchos prebióticos y muchos probióticos. Y si son caseros, como tipo kéfir, mejor todavía. Y si son encurtidos, mejor todavía. Luego, eliminar el azúcar de la alimentación. El azúcar es un auténtico cáncer para el metabolismo y para el estado de la salud. El azúcar refinado es un caldo de cultivo muy bueno para levaduras, para cándidas. Entonces, como tú le eches un abono a las esporas de cándidas que tienes, que todos tenemos en el intestino, todos tenemos, están en equilibrio, pero claro, si favoreces su desarrollo con un exceso de consumo de azúcar, entonces se van a proliferar más, nos van a romper ese 85-15% de equilibrio y vamos a empezar a tener gases, flautulencias, la sintomatología que estamos comentando. Y consumir en la medida que sea posible. Igual en Madrid es más complicado, o en las grandes capitales, pero en los pueblecitos medianos, como puede ser Motril, los pueblecitos más pequeños, intentar consumir alimentos ecológicos, alimentos de proximidad, alimentos de temporada, porque serán los que menos contaminantes químicos tengan. Y entonces vamos a tener menos contaminantes químicos en contacto con los intestinos, estropeando ese equilibrio de la microbiota, ¿no? Y luego, por último, la toma puntualmente, cada caso es diferente, la toma que tiene que hacer de un buen simbiótico tipo Pro12, que ya lo habéis probado todos vosotros, ¿no? Probióticos, ¿qué son los probióticos? Porque estoy hablando de probióticos, mucho hablar de probióticos, pero no he dicho que son los probióticos. He dejado caer lo que son los probióticos, que son las bacterias intestinales que forman parte de ese sistema inmunológico. O sea, no ya son invitados a la fiesta, sino que su equilibrio depende del equilibrio del sistema inmunológico y a su vez el equilibrio de nuestro sistema inmunológico depende del equilibrio de esas bacterias intestinales. Es casi como si fueran un órgano en sí, ¿no? Y desempeñan un rol crucial en innumerables aspectos de la salud, como estamos viendo y ahora os voy a detallar, ¿no? Controla el desarrollo de bacterias causantes de enfermedades al competir. Con las bacterias malas compiten tanto en el espacio del intestino como en la alimentación. Entonces, cuanto más probióticos tengamos,
pues menos espacio vamos a dejar para el desarrollo de las bacterias patógenas, ¿no? Estos probióticos están involucrados pues, en reacciones químicas, enzimáticas en el aparato digestivo, que nosotros no tenemos esos enzimas para hacer la digestión. O sea, nos ayudan a hacer la digestión, nos ayudan a fermentar los alimentos, nos ayudan a sacar los nutrientes de esos alimentos. Entonces, mal vamos si no tenemos esas bacterias que nos van a ayudar a que descompongamos los alimentos y los asimilemos perfectamente. Además, no solo es eso, sino que el metabolismo de esas bacterias generan lo que llaman metabolitos bacterianos, que también tienen otro impacto beneficioso para la salud, como son los ácidos grasos de cadena corta, que actúan, por ejemplo, sobre la depuración hepática, actúan nutriendo las células del intestino, y esos son metabolitos que salen también de las bacterias. O sea que nos doble beneficio tanto de su acción digestiva como de los productos supuestamente de desechos que penetran en nuestro cuerpo y son necesarios para nuestra salud. No es que nos ayuden, son necesarios. Favorecen la función hepática, como hemos visto, favorecen el equilibrio de la tensión arterial, esos metabolismos bacterianos favorecen también el equilibrio del sistema nervioso central. En el colon, solo en el colon, el intestino grueso, hay 100 billones de microorganismos. Fijaros, 10 veces más que células tenemos en el organismo. O sea, ¿qué somos nosotros? Somos un auténtico simbionte, somos un ser simbionte que piensa. Es una cosa muy curiosa que da pie a muchas páginas de filosofía científica, ojo, que tiene más trascendencia de lo que parece, lo que os estoy diciendo, a nivel de entender el ser humano, ¿no? Pesa 2 kilos. Toda la microbiota que tenemos en el intestino grueso, tenemos 2 kilos de peso. Tened en cuenta, el cerebro pesa solo 1,5 kilos. El equilibrio es el que hay y como es lo que hay, lo que tenemos que hacer es nutrirlas y resembrarlas. De vez en cuando hay que darles un auténtico repaso por los malos hábitos que tenemos. Y entonces conseguiremos que esa microbiota, que está equilibrada, está contenta, está a gusto, está feliz, porque le estamos dando prebióticos, la estamos mimando, no la estamos agrediendo, entonces actuarán modulando la respuesta inmunológica, es decir, cuando el sistema inmunitario se vuelve loco y genera una respuesta autoinmune, una respuesta alérgica, pues baja esa actividad. Y también activan la respuesta inmune cuando está decaída, cuando estamos anérgicos, cuando nuestro sistema defensivo está muy pobre, que no responde a las infecciones, pues la levantan, lo activan cuando está en equilibrio, ayuda a producir, como ya he dicho, vitaminas, a absorber minerales, ayudan a depurar de pesticidas a nivel hepático, controlan el asma, disminuyen el riesgo de alergias, disminuyen la enfermedad de la caries, las enfermedades periodontales, benefician el estado de ánimo, la salud mental, promueven una pérdida de peso, ayudan el equilibrio a perder peso, lucha contra la obesidad, disminuyen los problemas de comportamiento y de espectro autista, disminuye el riesgo de diabetes tipo 1, incluso tipo 2, disminuye la inflamación del organismo, rayos, es que mejora la calidad del sueño, disminuye la incidencia de cáncer de colon, protege de la desnutrición, mejora la producción de hormona de crecimiento, baja las vaginitis, baja las infecciones del pie de atleta, evita los partos prematuros. Fijaros hasta dónde está llegando la investigación científica con respecto al equilibrio de la microbiota, que evita partos prematuros, mejora las enfermedades inflamatorias intestinales, las otitis, las diarreas crónicas. En definitiva, aumentan la longevidad, nos da calidad de vida con resembrar y con de vez en cuando nutrirlas, tratarlas con cariño. Fijaros lo sencillo que es y el gran beneficio que nos aporta. Y ahora, para no dilatar mucho el tema, vamos a hablar aunque esto podríamos estar hablando de horas y horas de la microbiota, porque es inmenso el campo que se nos abre a nivel científico y de estudios por delante. Estreñimiento, vamos a hablar del estreñimiento. Mira, lo que os comentaba antes. Perdón. Una experiencia del Departamento de Cirugía de Órganos de la Clínica Gastroenterológica del Hospital del Sinnor, en Dinamarca. Son una clínica que se dedica a cirugía digestiva. Solo, pues mirad, y esto ya ha sido publicado, el 62% de los pacientes estudiados en la clínica con cirugía tenían un colon bloqueado por capas de acúmulo de materia fecal endurecida y tóxica cargada de bacterias.
¿Sabéis lo que se encuentra? Son como auténticas gomas, pero gomas, costras, que se depositan en el intestino grueso y se depositan a veces en el intestino delgado y que inhiben la absorción, inhiben el normal funcionamiento. Y no somos conscientes de eso. 62% de los pacientes que han pasado por su bisturí. Es que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Entonces, rayos, eso estamos hablando de un estreñimiento que se acumula ahí, se va depositando. Son como las capas de cal cuando se van remansando en un recipiente las capas de cal, ¿no? O el agua de sal que se va evaporando el agua y se va depositando la sal. Pues esto pasa con la porquería en el intestino grueso si no somos capaces de evacuarla correctamente, ¿no? Y nos provoca sensación de no solo ya de que no voy a hacer deposiciones correctamente, sino de hinchazón, dolor abdominal. A veces ese estreñimiento se acompaña con diarrea, porque llega un momento que se forma un tapón tan grande en el ano que se forma tal acúmulo de cacas ya blandas y tal, que expulsas el primer bolo fecal y luego viene un diarreazo de todo el atasco que tú tienes ahí. Gases, cansancio, malestar digestivo y encima se puede complicar con unas buenas hemorroides como puños y también con una buena apendicitis. Mirad un poco, la apéndice. Esto es el intestino grueso. Mirad esta foto, qué bonita este dibujo, cómo está posicionado el intestino grueso en nuestro organismo. Pues esta es el apéndice. El apéndice, esto es el ano, por donde salen las cacas al exterior, el apéndice está a este nivel. Pues imaginaros, si tenemos un acúmulo de porquería, de toxicidad y de cacas, pues se aumenta la presión, se pueden meter al apéndice y nos puede provocar un auténtico marrón, una apendicitis o una peritonitis, ¿eh? Esto es lo que nos provoca el estreñimiento y tenemos que tener en cuenta esas señales de alarma, ¿no? Esas señales de alarma que nos dicen que ese estreñimiento tenemos que meterle mano, que tenemos que regularlo, porque si no nos va a llevar a mal puerto. Por ejemplo, cuando una persona no va al cuarto de baño al menos una vez al día, cuando esa persona tiene calambres o gases en exceso en el estómago, retortijones, cuando cuesta evacuar, cuando te tienes que ir al servicio, al inodoro, no con un periódico, sino con el Quijote, porque estás 3 horas sentado intentando, haciendo fuerzas, evacuar. Cuando tienes que recurrir a laxantes o a enemas, que ojo, que aunque sean naturales me da igual, pero son auténticos venenos para el intestino, porque no estamos yendo a la causa. Puede usarse puntualmente, pero no sistemáticamente. Cuando las deposiciones, aunque hagamos diariamente, son deposiciones duras, son las heces caprinas que se llaman técnicamente, son heces de cabra. Son cacas de cabra. ¿Por qué? Porque son a bolitas, son un montón de bolitas chiquititas, y aunque hagas diariamente, pero si las heces son caprinas, cubiertas de mucosidad, porque tiene una irritación, esa mucosa del intestino grueso, eso es un estreñimiento también. Cuando tú te tienes que limpiar más de una vez tras evacuar, porque no son unas cacas limpias, cuando tienes dolor de estómago, cuando comes, porque estás lleno hasta las orejas, cuando tienes cansancio sin venir a cuento, lo que hemos dicho ya por tercera vez, ¿no? Son señales de alarma. Tened en cuenta una cosa, y con esto hilvano con el ejemplo que os he puesto de la clínica de Dinamarca. Tened en cuenta una cosa, hay un síndrome que se llama síndrome del estreñimiento oculto. ¿Qué significa esto? Que más del 80% de los pacientes que creían no tener problemas de evacuar al ir regularmente una vez al día, realmente presentaban problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces ya complico más la cosa, no es ir una vez al día, sino cuánto tiempo pasa la comida dentro del intestino hasta que tú la evacuas. Igual tú estás evacuando una vez al día, pero estás echando lo de hace 4 días. No estás echando lo del día anterior. La comida, desde que entra por la boca hasta que sale por el ano, han de pasar 24 horas. En ese periodo la comida se descompone. La comida se rompe y se asimilan todos los nutrientes. Y a partir de 24 horas, pues tened en cuenta una cosa, que se empieza a putrefactar. Se pudre. Entonces, esa putrefacción tiene que ocurrir en nuestro intestino, tiene que ocurrir fuera, tiene que ocurrir en las alcantarillas. Entonces ya no solo tenemos que pensar cuántas veces hago deposiciones al día, sino qué estoy evacuando. ¿Cómo lo podemos valorar? Muy sencillo. Tú estás sin comer kiwis durante una semana. Te tomas 3 kiwis y valoras cuándo sale la granilla del kiwi por las heces. Tarda un día, tarda 2 días, tarda 3 días. O lo mismo con remolacha. Te tiñe las deposiciones de color
de color rojo, o con el maíz en grano. Tú intentas comer maíz en grano en una ensalada. Previamente no has comido en 7 días, evidentemente, para que no estemos expulsando. Como no se suele masticar, pues muchas veces estás expulsando el maíz casi entero. Entonces tú comes maíz, a ver cuándo sale por las heces ese maíz. Ahí veremos si tenemos un estreñimiento oculto o no tenemos estreñimiento oculto. Por eso digo que aún evacuando regularmente los síntomas, hay síntomas de gases, inflamación y algunos de los síntomas descritos anteriormente, aún evacuando todos los días, porque igual tenemos un estreñimiento oculto, valorarlo. Y vuelvo a nuestro gran maestro, al gran Hipócrates. La muerte empieza en el colon, hace 2400 años. El intestino grueso es un elemento tonto, que lo que hace es almacenar las cacas y absorber líquido. ¿Veis? Aquí está absorbiendo líquido y minerales. Entonces, claro, si tú tienes un agua que va con el proceso digestivo, con la comida que te has tomado hace 24 horas, ese agua es un agua sana, es un líquido sano. Pero cuando la comida en el intestino pasa más de 24 horas, se empieza a putrefactar, se pudre. Entonces, claro, ese agua está llena de toxinas y de elementos que tenía que estar en la alcantarilla y estamos absorbiéndolos dentro de nuestro cuerpo. Estamos convirtiendo en un auténtico vertedero, me remito a lo que he comentado al principio, un auténtico vertedero de toxinas, con todo lo que comporta para nuestra salud. Es más importante de lo que parece, tanto la flora intestinal con su disbiosis como el estreñimiento. Consecuencias, lo que estamos comentando, pasan toxinas al torrente sanguíneo, aumenta el trabajo de las glándulas sebáceas, apareciendo problemas en la piel. ¿Por qué? Porque el cuerpo intenta eliminar esas toxinas fuera a través de las glándulas sebáceas. Como penetra esas toxinas, el cuerpo intenta sacarlo por las vías respiratorias, entonces las que se transforman en gas, entonces se produce mal aliento. Muchas veces mal aliento es de que estamos intoxicados por dentro, no que hayamos comido algo y estemos haciendo una mala digestión o tengamos la boca séptica, tóxica, que también se hincha el estómago está pesado, se acumulan toxinas en adipocitos y no adelgazamos, se acumulan toxinas en articulaciones y tenemos artritis, inflamaciones, se acumulan residuos y toxinas en el sistema nervioso central y tenemos patologías neurodegenerativas. Vuelvo a lo del principio. Vuelvo a las consecuencias del principio. ¿Cómo podemos actuar? Muy bien. Lo que os he dicho, huir de laxantes químicos agresivos. Pueden ser puntual, pero no sistemáticamente. Ingerir de 2 a 3 litros de agua al día. Aumento del consumo de fibra y tener una actividad física diariamente, porque si movemos las piernas vamos a mover el bajo vientre, vamos a mover la musculatura y vamos a hacer que la comida avance en el intestino correctamente. Mínimo 3 piezas de fruta al día, mínimo 3 raciones de verdura al día, cereales integrales, el arroz integral, la pasta integral, frutos o frutas secos diariamente y la posibilidad de tomar salvados o semillas de lino en las comidas. O sea, una dieta mediterránea en condiciones, una dieta mediterránea. Tened en cuenta, ya por último, que la deposición, cuando hacemos de vientre, ha de ser un acto rápido. Nos tenemos que sentar en el inodoro y evacuar en segundos, sin esfuerzos, sin periódicos y sin quijotes. El bolo fecal ha de ser como una salchicha, liso, marrón, textura suave. Perdonad, pero es que es así. No olor repulsivo, hombre, evidentemente huele un poquito a estiércol, pero no es un olor malo, no es un olor vomitivo, como cuando estás podrido por dentro. Caer en una sola pieza y ni se ha de hundir como una piedra ni quedarse flotando, porque las dos cosas son malas. Y es un proceso, insisto, limpio, sin residuos anales, que con un solo paso de una esquinita de papel higiénico es suficiente para dejar el ojete en condiciones. ¿Qué podemos ayudar? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Qué tenemos nosotros en nuestro laboratorio para ayudar a esto? Tenemos dos cosas capitales. El Fiberboost, que es nuestra fibra. Además, el Fiberboost, como ya indica, es un plus de fibra. Está de moda esta fibra. El 40% es fibra de algarroba. La fibra de algarroba ahora está de moda.
en el mercado del consumo de los nutracéuticos y tal, está de moda la harina de algarroba. Ahí lo tenemos nosotros, en primera línea, como siempre. En goma guar y harina de cognac. ¿Qué tiene la algarroba? ¿Por qué es tan famosa? ¿Por qué está tan en boca de todo el mundo la algarroba como fibra, ¿no? Primero, porque tiene galactomanano, que es un polisacárido, es un azúcar de alto peso molecular que no se absorbe en el tracto digestivo superior, no se absorbe en el intestino delgado. Entonces llega al intestino grueso y ahí sí que se fermenta y produce elementos prebióticos que ayudan al desarrollo de los probióticos de las bacterias, ¿no? Pero lo bueno que tiene el galactomanano es que es una fibra que tiene mucha capacidad de absorbe muchísima agua. Entonces, la tomas con un buen tiesto de agua, el galactomanano o la fibra de algarroba, se forma como un gel, hombre, se forma dentro del cuerpo, se forma como un gel en el tubo digestivo, se gelifica porque retiene mucha agua y aumenta la densidad y tal, entonces da sensación de plenitud, retrasa el vaciado gástrico, también dando sensación de saciedad, con lo cual para una persona que le cueste saciarse, tomarse 15, 20 minutos esto antes de la comida le ayuda a estar saciado y a comer menos compulsivamente y menos cantidad. Tiene antioxidantes que ayudan a la salud, como antociananos, flavonoides, taninos, es una proteína de origen vegetal de muy buena calidad, hidratos de carbono, vitamina del grupo A y B, minerales como zinc, potasio, magnesio, hierro, calcio. También tenemos la goma guar en el Fiber Boost, que estas son semillas de leguminosa. Ahí veis la foto de la leguminosa, que es lo mismo, es un polisacárido. En este caso no se llama galactomanano, es otro polisacárido que actúa de la misma forma, reduciendo la absorción de las grasas, reduce la absorción del azúcar, da sensación de saciedad, aumenta el tránsito intestinal, ayuda a depurar el organismo y tiene propiedades digestivas. Y a su vez también tiene harina de cognac, que es glucomanano, de la Morphophallus cognac, que tiene propiedades medicinales que se conocen, que están descritas ya en el libro Materia Médica del Shennong, que se escribió en la dinastía Han, que estamos hablando, escrito entre el 206 a.C. y el 8 después de Cristo. O sea, un símil a Hipócrates. Este elemento que se conoce de toda la vida, podemos decir. Entonces tiene gran capacidad de absorber agua, se hincha, reduce los niveles de azúcar en sangre, reduce los niveles de lípidos en sangre, da sensación de saciedad y vuelvo a insistir, es un prebiótico. Metemos fibra, arrastra todo lo que tiene que arrastrar, da sensación de plenitud en el intestino grueso y ese intestino grueso dice, me tengo que mover porque estoy lleno. Y empieza el movimiento peristáltico de vaciado del intestino grueso. Esto nos ayuda en ese doble sentido. Mejora el vaciado del intestino grueso, quita el estreñimiento y a su vez nos está ayudando para no absorber elementos que no tenemos que absorber, darnos sensación de saciedad para regular la ingesta compulsiva y además es un alimento para nuestras bacterias, por eso es un prebiótico. Y luego tenemos el otro pilar, el otro gran pilar es el Pro12, que el Pro12 es un simbiótico. ¿Por qué? Porque lleva prebióticos y lleva probióticos. ¿El prebiótico qué es? Ya hemos dicho que son las bacterias que nos ayudan. ¿El prebiótico qué es? Es un ingrediente no digerible de los alimentos que tiene efectos beneficiosos para el huésped, es decir, para nosotros, porque produce una estimulación selectiva del crecimiento y o la actividad de las bacterias del colon, mejorando la salud del huésped. Eso es un prebiótico. O sea, que la función la tiene sobre todo en el intestino grueso. Por eso he dicho que el galactomanano es un prebiótico. La algarroba es un prebiótico también. La harina cognac es un prebiótico también. Y nuestra leguminosa es un prebiótico también. Entonces, como prebiótico, el Pro12 lleva los fructooligosacáridos, que provienen de frutas, de verduras, por ejemplo, plátanos, tomate, achicoria, cebollas, espárragos, la caña de azúcar, las algas, son fructooligosacáridos, que se fermentan en el colon por las bifidobacterias, los lactobacilos, se alimentan de ese fructooligosacárido, hacen que estén a gustito, se reproducen más, enraizan más, pero también acidifica el intestino, con lo cual está reforzando el efecto barrera de los probióticos.
y evita que otras bacterias patógenas se desarrollen en el intestino. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que metabolizando los fructooligosacáridos, nuestras bacterias, bifidobacterios y lactobacilos, genera ácidos grasos de cadena corta que son nutrientes para las células del intestino, para los enterocitos, para la flora intestinal, los prebióticos, y también tiene efecto depurativo hepático, normalizador del metabolismo hepático. Veis que actúa a varios niveles. Es un poco lo que os he comentado antes con un ejemplo muy de los ácidos grasos de cadena corta. Y luego también el ProDoce tiene probióticos. Tiene 12 probióticos. Es, insisto, una de las mejores formulaciones de probióticos que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque además tienen un revestimiento que hace que atraviesen la barrera del estómago con mucha dignidad. Normalmente la barrera de estómago es un mecanismo de defensa para que no entren bacterias dentro de nuestro cuerpo. Pero claro, por eso se meten tantos miles y miles de probióticos en una cápsula, porque si se te queda la mitad en el estómago, alguno pasará, ¿no? Pero nuestro probiótico, nuestro ProDoce, tiene un revestimiento que hace que pase con más dignidad, es decir, que pasen mayor cantidades de probióticos la barrera defensiva natural que supone la acidez del estómago. ¿Cómo define la FAO? ¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas encargada de la alimentación? El probiótico, pues dice que los probióticos desempeñan una impactante acción en las funciones inmunológicas, digestivas y respiratorias, vuelvo al coronavirus, y podría tener un efecto significativo en el alivio de las enfermedades infecciosas de los niños y de los grupos de alto riesgo. Casi nada dice la FAO de los probióticos. No hay una experiencia con el coronavirus, pero si hay para otros tipos de infecciones de vías respiratorias, ¿por qué no se va a hacer extensible? Puede ser, hay que hacer estudios, evidentemente, pero pudiera ser, ¿por qué no? No lo tenemos por delante para tener un buen equilibrio de probióticos. Cuando el microbiota está equilibrado, hay menos nivel, está desequilibrado, perdón, hay mucho menor nivel energético. Cuando está equilibrado hay mucho mayor nivel de energía, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos en nuestro ProDoce bifidobacterias, lactobacterias y el Streptococcus thermophilus, con un poco, no lo voy a detallar porque es las funciones que hemos nombrado anteriormente. Todas las funciones que hemos nombrado beneficiosas para el cuerpo son las que nos va a aportar el ProDoce con de esas 12 cepas equilibradas de miles de bacterias que estamos aportando en una sola cápsula, junto con su alimento, el prebiótico, los fructooligosacáridos para su desarrollo correcto. Luego tenemos el Vitactiv, también otro elemento importante. ¿Por qué? Porque es un complejo de vitamina B, vitamina D, importante para el sistema inmunitario, y vitamina E como antioxidante. Entonces, la vitamina B es fundamental para la nutrición y regeneración de la mucosa digestiva, normalización del metabolismo energético, tanto de la microbiota como de las células de nuestro intestino, y ayuda en ese sentido a equilibrar la microbiota. Entonces, entre 5 y 10 mililitros al día nos puede ayudar en una disbiosis, es un elemento para ayudar a equilibrar esa disbiosis, aparte de que tiene muchísimas otras funciones en el organismo, desde el sistema nervioso, a nivel energético, a nivel muscular, a nivel hepático, a nivel inmunitario, lo que queráis, porque funcionan a todos los niveles en el organismo. Además, que sepáis que es una vitamina B de extracción natural, que no es sintética, de más de 20 productos naturales, tanto de frutas como de hortalizas. Tenemos nuestro Aloe Vera Immune Plus. ¿Por qué lo recomiendo? ¿Por qué lo recomiendo? Por dos razones muy sencillas. Que fijaros cómo ha venido para quedarse este Immune Plus. Es espectacular el efecto sobre el sistema inmunitario en general. Pero bueno, ahora no nos interesa ni el fortalecimiento, ni activación, ni estimulación del sistema inmunitario que tiene capacidad de hacer el Aloe Vera Immune Plus. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué lo saco a colación? Por el jengibre. Porque el jengibre alivia la inflamación gastrointestinal, estimula la producción de bilis, estimula la producción de saliva y previene el estreñimiento. Entonces, cuando tomamos esta aloe vera con el jengibre, hace esas funciones sobre la regulación tanto de microbiota como de la función digestiva. Y también nos aporta el aloe vera, claro, cómo no, el 90% de aloe vera, que tiene un efecto probiótico, regenerador de la mucosa intestinal, antiestreñimiento, antiinflamatorias de mucosas y antiácido. Entonces ya
más otras funciones que siempre hemos estado hablando de, que a un día de estos le voy a proponer a Paula que hablemos otra vez de nuestros geles bebibles, porque veo que hay muchos parceiros, parceiras, socios y socias nuevas que no les he hablado, ¿no? de nuestros aloes, que es la base de nuestro laboratorio realmente. Somos aloe, LR es aloe.